Proyecto Tierra, aquí estamos con Víctor Torres. Víctor, amigo, ¿cómo estás? dejamos un tema pendiente, no ahondamos mucho en el programa anterior y nos preocupa el tema del suicidio infantil. Es dramático. Me decías que era una relación 1 a 1. Por cada uno de los que intentan suicidarse, uno lo logra. No, en el caso de la relación hombre-mujer. Hombre-mujer. Te pongo el contexto. En el caso de todas las edades, la relación hombre-mujer es 4 a 1. Por cada mujer que se suicidan 4 hombres en el contexto de nuestro país. En el contexto estatal, la razón cambia, es de 1 a 3. O sea, por cada mujer que se suicida hay 3 hombres. Cuando empezamos a estudiar la relación de hombre-mujer en el caso de las niñas, el principal hallazgo fue que es 1 a 1. O sea, la misma probabilidad de ocurrencia del suicidio en las niñas es igual al de los niños. Un hombre, una mujer. Así es. ¿Y éxito? Ese es suicidio consumado. Consumado. Estamos hablando de consumado. Si nos vamos a la historia del intento de suicidio, ahí sí, por cada hombre que intenta suicidarse, lo intentan 4 mujeres. O sea, el intento de suicidio es básicamente femenino. Por cada hombre, 4 mujeres. Lo intentan suicidar, se intentan suicidar y no lo logran. Pero ya cuando estudiamos suicidio consumado, es 1 a 3, pero el principal hallazgo de la investigación es que es 1 a 1. O sea, la misma probabilidad de ocurrencia de las niñas con los niños. Eso no se había encontrado. Y además, el otro hallazgo es que no hay el seguimiento o la escala del suicidio en los niños igual que el suicidio en todas las edades. ¿Qué es esto? Tú piensas suicidarte. Eso se llama ideación suicida. Piensas cómo lo vas a hacer, en qué momento, qué va a pasar con la familia. A veces lo señalan, le dicen a la plática de la familia, oye, ¿qué pasaría en la casa si yo ya no estuviera? Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Blue. Después el siguiente paso es intentar suicidarse. Hay 2 caminos. El suicidio consumado lo logran, ya sea por el mecanismo que lo piensan hacer, o queda un suicidio frustrado. Los psiquiatras nos dicen que el intento de suicidio tarde o temprano acabará en suicidio consumado. Buscará otros mecanismos. Lo que el hallazgo de la investigación dio, que el 90% de los suicidios que ocurren en el estado es con ahorcamiento. Ahorcamiento. Porque en el Estado de México nos gusta ahorcarnos. A solas y en tu casa. A solas y en casa. Así es. Y ahí también, dentro de los hallazgos, encontramos que hay páginas que nosotros le hemos denominado malévolas, donde te enseñan paso a paso, con dibujos animados, cómo hacer el nudo corredizo del suicidio. El nudo y lo logres. Entonces, ¿qué otras formas de suicidarse hay? Bueno, de que te tires de un lugar en alto, eso es uno de los etapas del famoso ballena azul, ¿no? Este mecanismo que se ha estudiado más en adolescentes y en adultos, los famosos 54 pasos, ¿no? Desde el primero de que te tatúes una ballena, de que veas una película de determinadas características a las 3 de la mañana y que vayas buscando el edificio más alto cercano a tu casa o a tu trabajo y después te tires de él, ¿no? Este es el segundo, digamos, mayor método utilizado. Sí. Pero no se llama ballena azul. No. Se asocia con la ballena azul. Se asocia con estos mecanismos del internet, ¿no? Pero como mecanismo de suicidio es el que te tires de un lugar alto, muy poco ocurrencia con arma de fuego, muy difícil en conseguir el arma,
después buscar el mecanismo de donde te tires, ¿no? Y poco. Y una cuarta, ese es el intento de suicidio. Y la cuarta es el tomar medicamentos o plaguicidas, ¿no? Medicamentos o plaguicidas. Sí, por ejemplo, eso hay una frecuencia mayor en el caso de las mujeres en el sur del estado, pero eso es por un mecanismo de cercanía del producto, ¿no? Sabes que hay una gran producción hortiflorícola en la zona sur del estado, entonces el plaguicida está muy cercano, ¿no? Está en el domicilio, está en el lugar donde está el invernadero, entonces en un arranque, ya sea de intento de suicidio o de suicidio consumado, la toma de este producto, ¿no? En el programa anterior decías que el suicidio es una acción cuyo objetivo es que uno deje de sufrir. Sí, el suicida no se quiere morir. No se quiere morir. El suicida quiere dejar de sufrir. O también los especialistas dicen que es una decisión permanente a un problema temporal. Y ahí es donde el mecanismo de prevención entra. O sea, ¿cómo puedes identificar conducta suicida, ideación suicida, antes de que intente? Ni siquiera antes de que lo logre, sino antes de que intente suicidarse. Mucho en las otras edades, que no en los niños, está asociado a depresión, a problemas financieros, a problemas sociales, a otro tipo de problemas, y entonces ahí es donde buscaríamos que recibieran atención especializada, ¿no? En el caso de la depresión asociada con intento o con suicidio consumado. Yo tuve un amigo que se dedicaba a la música y entró en una etapa de crisis muy fuerte. Nos decía a los amigos que estábamos reunidos, oigan, yo digo voces pesadas. Está bien, lo escuchabas y decías, pues qué estará oyendo, ¿no? Y un día estábamos en reunión y llega y se me acerca y me dice, ya encontré, ya sé cómo solucionar el problema, pero contento, así, feliz. Yo dije, ok, está bien. Se dio la vuelta y me vino a la mente, se va a suicidar, salí a buscarlo y ya no lo encontré. Lo buscamos y no lo encontré. Al otro día nos comentaron que se había dado un escopetazo y se voló la cabeza. Y me quedó en la mente pensando la idea de qué es lo que pasaba dentro de su cerebro para que llegara a ese punto. Ahorita que me decías es que quieren dejar de sufrir, entonces él debe haber estado pasando por un estrés y un dolor muy grande que nosotros no comprendíamos. Mira, en la parte de la psiquiatría y los problemas de salud mental, uno de los primeros mecanismos es que en las primeras etapas es silencioso o no identificamos estos primeros datos de alarma. Ni siquiera la familia cercana, los profesionales, a veces el paciente llega al consultorio y dice, quiero platicar con usted, quiero desahogarme. Entonces ese es un flash que te dice, este individuo tiene un problema de fondo, hay que dejarlo que hable, porque a lo mejor esa consulta, esos minutos que le dedicó al profesional, al amigo, al familiar, rompe el intento, ¿no? Entonces es por eso muy importante esos mecanismos, porque además también tienes otro que es la copia, ¿no? Ya hablábamos que hay un programa, una serie de televisión en el Netflix, donde a partir de que apareció este programa hubo un incremento en los suicidios de jóvenes, que tenía que ver con los suicidios de estos jóvenes, ¿no? Cómo tenían estos mecanismos. Cuando Robin Williams, conoces bien el actor, se suicidó, también hubo un mecanismo de copia, ¿no? Y eso también se vuelve complejo en los grupos de jóvenes, ¿no? Que tienen un mecanismo de imitación y que lo logran. Entonces hay que buscar qué ideas tienen los jóvenes, hablar sobre el suicidio. Hay otra corriente que le dice a los medios de comunicación que no describan detalladamente cómo fue el mecanismo del suicida de ayer en los medios, ¿no? Si ayer ocurrió un suicidio en una joven, tomó cierto medicamento, lo hizo a solas y lo describes, el chico lo lee y lo imita. En solución al problema que tiene, pregunta, ¿cuál es ese problema que te lleva a buscar el suicidio? Ese es lo que hay que investigar en cada grupo de edad. O sea, ¿cambian de una persona a otra? Sí, yo te diría que en el caso del suicidio del adulto mayor, tiene que ver mucho las situaciones de soledad, de depresión y de enfermedades crónicas previas.
O sea, nosotros hemos identificado que en el adulto mayor hay un incremento en las épocas de fin de año, en las épocas que son de fiesta, de reuniones familiares, pero el adulto mayor ya no tiene familiares, o los familiares lo han abandonado, o el adulto mayor tiene una enfermedad crónica que le incapacita, le da problemas, no tiene con quién platicarlo, y entra en una fase asociada de la enfermedad crónica de depresión. Y entonces es muy sencillo que busque un mecanismo de suicidio. En el caso de los jóvenes son situaciones de imitación, y ahí hay que vigilar mucho qué ven los jóvenes en el internet, qué series ven, con quién socializan esta parte, que son mecanismos distintos. Nosotros estamos acostumbrados a visitar al psicólogo o al psiquiatra, y tú ante un cambio de empleo, la pérdida del empleo, la pérdida de un familiar muy querido, tienes que buscar el apoyo profesional ante estos mecanismos de tristeza. Si no lo busco, entonces voy sumando mecanismos a esta circunstancia, ¿no? Entonces, muy importante visitar sano o con algún problema de salud a nuestro psicólogo, a nuestro psiquiatra, al menos una vez al año, y eso te va a ayudar a soltar todos los mecanismos y de apoyos profesionales en este asunto. Los psicólogos dicen que dos de los temas más traumáticos, o al menos eran en décadas anteriores para el ser humano, eran el suicidio, el divorcio y la muerte. El divorcio y la muerte. Cuando alguien partía era terrible, y que el divorcio era equiparable en la sensación emocional y física que provocaba. Ahora, con tantos divorcios que hay, creo que ya lo ven como algo normal. Pero el suicidio debe tener otros mecanismos que motivan al ser humano en la depresión, en el estrés. Hablas de la soledad de fin de año. Tú te encuentras cuando lees las historias, las autopsias verbales de los suicidios. Hace décadas era la carta póstuma, ¿no? La escribían, entonces ya iban dando los mecanismos que hemos platicado. Lo ideo, busco el mecanismo, el lugar, el sitio, la fecha para hacerlo. Ahora con las redes sociales, pues alguna gente, y tú lo encontrarás, lo graba su suicidio, deja mensajes en las redes sociales de que lo va a hacer, y es un mecanismo distinto. Pero también lo que hemos encontrado adicional a cómo lo hacen y cómo lo manifiestan es de que encuentras en estas autopsias familias suicidas. Esto es que hay factores precursores dentro del entorno, y también una línea de investigación, un factor genético, ¿sí? Que no hereditario, genético, que te dice, pues hay un factor asociado, y que si tú le vas sumando las partes de mecanismos o determinantes sociales, pues va a detonar el asunto. Si en tu ambiente no tienes esos determinantes, pues ni siquiera lo vas a pensar, no lo vas a intentar, y por supuesto no lo vas a lograr. Pero si esta otra persona de tu misma edad, con esta circunstancia de vivir solo, vive en un entorno violento, su factor económico no le satisface, no tiene ingresos, no tiene empleo, es abandonado, no lo visitan sus hijos, pues le vas agregando, y en un momento puede, en una reunión donde hay consumo de alcohol, donde hay consumo de droga, pues que sea simplemente el clic que le falta para lograr. Dostoyevsky, ¿has leído a Dostoyevsky? Sí, claro. Me impresionan los procesos mentales en los que te mete, de cómo funciona el cerebro humano y reacciona ante determinados estímulos. Crimen y Castigo de Dostoyevsky te va llevando a una serie de situaciones que alteran al personaje y que lo llevan a cometer acciones más allá de lo normal. En este caso quiero suponer que en el caso del suicida entra en un proceso mental que lo desquicia. Una mujer, por ejemplo, que sufre abuso familiar, que está siendo violentada todos los días, degradada emocional y físicamente, no sirves para nada, esto es para lo único que sirves, y la están presionando de tal manera que llega a un punto en el que dice, debo dejar de sufrir, así como tú lo dices, ¿no? Todo está pasando en su mente. Y no se da cuenta que hay otros mecanismos por los cuales puede zafarse de esa relación destructiva.
Así es. En el caso del niño, muchos yo creo lo hemos llegado a vivir de chiquitos, que cuando te regañaban tus papás decías, ahora sí me les voy a escapar, y van a ver y van a sufrir mucho cuando yo me parta, ¿no? Pero ahora lo están haciendo, ya no uno más lo piensa, ¿no? Así es. Y luego llegas al chavo, el chavo al que es un adolescente, el amor de tu vida te manda a volar y tú estás tirado ahí en tu cama llorando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y entonces tiene que ocurrir algo que te zafe de ese proceso destructivo. Y si no hay nadie cerca, ¿cómo lo haces? No, ahí es donde la parte profesional tiene que llegar a identificar, a salir. Porque por grupos de edad, en que pones de mecanismo, los jóvenes son los que menos demandan servicios. Ellos nunca se enferman, nunca tienen problemas, ¿no? Y lo penetran. Y eso es donde hay que buscar estos mecanismos. Si ya identificamos un lugar, un sitio, una población, si tú encuentras en una escuela primaria que te están notificando que hay bullying, que hay bulliados y hay bulliadores, pues vamos a trabajar con ellos, porque algunos de ellos van a tener todos estos puntos en contra y van a intentar suicidarse. Entonces no vamos a estar en una escuela donde bulleaban. Ya me tocó que te daban el manazo, el zarpazo, sí, y uno no se sentía bulleado, agarrabas y lo regresabas. Nos vemos a la salida y son distintos mecanismos. Y ahora es muy distinto. Ahora, a nosotros decían, yo me quiero comprar esa camisa, y dicen, no. Y decías, pues me frustré y no me la compraron. Ahora un chico le pide a su familia un iPhone 10, porque además todos los compañeritos tienen el iPhone 10 y no se lo compra, se intenta suicidar. Llega un momento que es... Y el gran inconveniente es cuando lo logra por estas cosas tan increíbles como esas, o porque me regañó, o porque no me dejó ir a la escuela, y lo lees en las notas periodísticas. Nosotros hacemos también un seguimiento periodístico sobre las causas, o cuál fue el mecanismo, o qué fue la idea, y te encuentras que después la familia siente que fue la culpable, ¿no? Y dices, bueno, ahí se queda el asunto. No, el gran problema es que se replica después con el hijo menor, ¿no? Entonces, si yo lo voy a pedir para no hacer lo que le pasó a mi otro hermano, pues a mí sí me van a comprar. Dijiste, solución permanente a un problema temporal. Así es. Es el suicidio. Ese es el suicidio, explicado por los expertos. El suicidio se puede prevenir en todos los casos, si tú identificas todos esos factores causales. ¿Cómo lo hacemos? A través de historias sociales, de identificar los lugares donde están ocurriendo. Si tú ves que en diciembre tengo un problema con el adulto mayor, pues hay que intervenir en los lugares donde se reúne el adulto mayor, ¿no? Irles a llevar reuniones, a hacerles fiestas, a salir de ese letargo que tienen, ¿no? Visitarlos, sacarlos, una visita a un museo de este grupo de adultos mayores que están, por ejemplo, en asilos o en lugares concentrados, visitarlos, hacer reuniones de jóvenes visitando adultos mayores, y rompes la cadena, ¿no? En el caso de las mujeres que están siendo violentadas, pues identificas los lugares y empiezas a ayudar con los grupos de la sociedad civil a posicionar el tema de las mujeres donde están siendo violentadas, tratar de hacer mecanismos distintos, ¿no? O sea, empezar a identificar cuáles son los determinantes sociales y actuar sobre ellos. Tú diriges un área de control epidemiológico. Inteligencia epidemiológica. Inteligencia epidemiológica, o sea, eres como el investigador, digamos, el área que detecta los problemas antes de que ocurra y las soluciones probables que hay. Sí, hacemos líneas para que los tomadores de decisiones trabajen sobre política pública. Entonces, el suicidio se ha convertido en un problema. Es un problema de salud pública si tú lo pones desde el indicador de muerte prematura, que es un indicador bien interesante, porque los problemas de salud mental, y me regreso un poquito, si yo te hago el listado de las 10 principales causas de muerte en nuestro país y en nuestro estado, te encontrarás que 5 están asociadas con tu estilo de vida, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Como principales. Esas tienen una orientación.
no aparecen las de salud mental, no aparece suicidio por el número. Hago un listado de las 20 primeras causas de demanda de servicios. ¿A qué van los mexicanos y a qué van los mexicanos a consulta? Te encontrarás infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, complicaciones de diabetes, complicaciones de hipertensión arterial, y no vas a encontrar problemas de salud mental. Entonces, si dices morbilidad y mortalidad, dices no hay problemas de salud mental. Pero cuando tú trabajas un indicador que se llama años de vida saludables perdidos, y entonces cuando ya arranqueo los años de vida saludables perdidos, ya aparecen los problemas de salud mental. Aparece el suicidio. Proyecto Your Blue es Fíjate que esto que mencionas es tan importante, tan trascendente, que es parte del proceso de renovación mental y emocional que mencionan en el libro más leído por toda la humanidad, la Biblia. Hay dos, ahorita que estabas hablando venían a mi mente dos pasajes. Uno que dice, de la llenura del corazón habla la boca, de lo que traes en tu interior. Claro. Y entonces todo esto, cuando estás lleno de cosas destructivas, el resultado es que tienes una vida en una actitud destructiva. Y luego dice, ¿y cómo lo solucionas? Ahorita que estabas hablando. Y viene a mi mente otro pasaje que dice, renovaos por medio de la renovación o transformación de tu entendimiento, de tu mente, de la manera en que procesas la realidad en la que vives. Es tan importante que lo menciona, y lo menciona en el proceso que dicen de acercarse a Dios, tener la idea de que estás haciendo algo que te destruye, Así es. Comprometerte a transformarlo y tomar acciones para transformarlo, ¿no? Convicción, arrepentimiento, conversión, renovación. Y es un proceso. En el caso de las enfermedades mentales debe ser el mismo proceso, dado que estamos hablando del mismo tema. Y siempre acompañado del profesional. Eso es lo importante. Gran mecanismo en lo que tenemos con salud mental es de que primero tienes una circunstancia de negación. Yo no tengo el problema lo tienen otros, ¿no? Es un proceso. Y en el de duelo lo tienes, ¿no? El proceso de duelo, hay unos pasos hasta poder asimilar que ocurrió ese hecho triste en el entorno familiar o en el entorno social. Y el otro es que hay estigmatización de los problemas de salud mental, porque lo asocias con un término que nada tiene que ver y que era de hace 3, 4 siglos, que los problemas de salud mental estaban englobados en la locura, ¿no? Hospitales de los locos, ¿no? Y entonces yo no puedo permitirme en mi entorno familiar, sea del nivel socioeconómico que sea, que yo tenga un loco en mi familia. Y entonces la búsqueda de la atención de salud mental se vuelve compleja, ¿no? Porque en los primeros pasos no lo identificamos. Lo identificamos solamente con un cambio en la forma en que te vistes, que empiezas a dejar de arreglarte, pierdes la higiene, ya no me quiero arreglar, ya no me quiero vestir, me levanto a las 10, 11 de la mañana, no quiero desayunar, me encierro en mi habitación, me empiezo a vestir de negro, de oscuro, hago muchas referencias a la muerte. Cuidado, esos son datos que te llaman primero de depresión. Estoy teniendo un proceso de depresión y no nomás es échale ganas, ¿no? No, busquemos la ayuda profesionales, las redes de acompañamiento en ese sentido, ¿no? Para poder brindarle apoyo a esta persona, ¿no? Y busque la ayuda profesional para solucionar, ya sea con grupos de ayuda mutua, como en el caso de los psicólogos, o de medicamentos, en el caso del psiquiatra, si el psiquiatra ya identifica un problema de fondo, ¿no? Para que no llegue a la otra fase, que es el intento o el suicidio consumado frustrado, ¿no? Es muy importante ese sentido, por los mecanismos que sea, si es acercamiento con entornos religiosos o espirituales, adelante. La circunstancia es identificar y buscar la ayuda profesional para en este sentido. Podemos decir que los problemas de esta sociedad, de acuerdo a lo que estás platicando, todo tiene que ver con un proceso mental. La corrupción, las perversiones,
la violencia entre los seres humanos, el bullying, las tensiones laborales, todo tiene un proceso que el ser humano no ha aprendido a reprocesar, entendiendo lo que acabas de decir, que vienes a ser feliz, no a vivir en angustia. Así que una solución es el amor, o la única solución, digamos, el amor. Lo demás es imitación, porque si tú amas, sales automáticamente del estrés, haces tu trabajo con gusto, respetas a tus amigos, tu pareja te es fiel, aprendes a desarrollarte profesionalmente de manera exitosa, eres fiel a tu pareja también, para que no digan que nada más es para acá, ¿no? Y entonces hay un proceso de salud social, digamos. Sí, todo esto que me lo estás diciendo es individual. Pero no amamos, usamos a las personas. Y el gran inconveniente es a dónde está llevándote la sociedad, ¿no? La sociedad te quiere exitoso. O sea, ¿quién es el hombre exitoso? El hombre que tiene dinero, que tiene el último modelo de coche, vive en el fraccionamiento más importante de tu ciudad, tiene a la esposa más guapa, a los hijos más exitosos. Y cuando alguno de estos no lo es, hay una frustración, una respuesta de la sociedad. Y eso es lo complejo. Tú me decías, pues hace 40 años había bullying. ¿Y por qué la respuesta de esos niños era distinta? ¿Por qué tú podías pelearte con tu vecino y en la tarde, noche tomarte el café afuera, ¿no? Con ellos, porque no había resentimiento? Y ahora las broncas entre vecinos se golpean, se dan un tiro, simplemente porque se estacionó en mi lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy respondiendo a una circunstancia de una sociedad violenta, de un entorno frustrante, de enorme presión para todos, ¿no? Cuando a ti te decían, me saqué un 8, ¿no? Pues échale ganas, el próximo será 9. A mí mi papá me decía, ya te junto para el otro año, y decía, no me digas eso, papá. Sí, pero ahora el chavito está viviendo una circunstancia de mucha tensión, de mucha presión, y llenado de mucha información, a veces buena, a veces mala. Nosotros cuando hicimos la investigación de las páginas estas malévolas, dices, bueno, estas páginas existen y están disponibles en cualquier tableta, en cualquier PC, y al alcance de cualquier niño. Los enfermos quieren enfermar a más. Sí, pero yo me quiero solucionar un problema y siempre busco al doctor Google, ¿no? Que además ahora todos. Víctor, como siempre aprendemos mucho contigo y bueno, estamos para otro día. Pues ahí está el problema. Hay las soluciones. Alguien y vio el programa, puede acudir a los doctores, a los profesionales, sí, a las áreas que atienden, que tú nos mencionaste, ¿no? Sí, a los CEAPS, a los hospitales generales, a los hospitales de alta especialidad, el Seguro Social, el ISSSTE, tiene brillantes especialistas, el ICEMIM. Hemos trabajado con sus psiquiatras en el tema, hemos estudiado cuáles son los mecanismos distintos, cómo podemos evitar, y la parte importante, y con esto yo terminaría y agradeciéndote las invitaciones siempre, que el suicidio puede prevenirse. Hay que prevenirlo, hay que eliminarlo. Yo diría que sí, detener el crecimiento, la línea que tú observas en el mundo, en nuestro país y en el Estado, es una línea ascendente. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos un ser humano se está suicidando, que estamos llegando a la cifra increíble de 1 millón de suicidios al año, y estos podemos evitarlos. Muy bien. Víctor Torres, Control Epidemiológico del Estado de México, Inteligencia para la Salud. Así es. Gracias, Víctor. Pedro, un gusto. Dios te bendiga. Esto fue George Lu. Hasta la próxima. Proyecto George Lu es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Lu.